Continuar con nosotros aquí en CB Noticias en su edición estelar. Les saluda de nuevo Estrellita Fuentes, comenzando este nuevo bloque, ahora con nuestra mesa de análisis con dos distinguidos analistas que nos acompañan esta noche. Se encuentra con nosotros el doctor Víctor Gutiérrez. ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas noches y un saludo a nuestro amigo César, que pues igual un honor que estar en esta mesa y acompañar a dos hermosas mujeres, ¿verdad? Ay, Estrellita qué lindo, y aquí gracias. Carmen, un placer, y al público querido. No, pues muchísimas gracias. Amiga Carmen Cabrera, qué gusto saludarte. Un gusto coincidir nuevamente contigo, Estrellita. Víctor, buenas noches, Buenas y al noches. gentil público que nos hacen favor de vernos esta noche. Bueno, pues tenemos un tema muy interesante sobre la mesa esta noche y es esta declaración que hace el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el sentido que en una convención de Afores señala que la única viabilidad que tiene para el sostenimiento del régimen de pensiones y jubilaciones aquí en México, pues es una de dos: o que haya más ahorro voluntario por parte del trabajador, o en todo caso que se incremente, que se aumente la edad de retiro. Ahorita estamos más o menos por los 65 años y quizás estaría pensando el secretario Herrera que nos fuéramos a 67, 68, no lo sabemos, pero bueno, a ver, platícanos, Víctor, tu punto de vista. Bueno, no sé si es desafortunada esa declaración, como están las cosas. Ya empezó Andrés Manuel López Obrador, dijo que no, ya salió un secretario de Educación, un secretario de Hacienda, el anterior, porque pues él veía la economía de una forma y pues no veía la óptica de Andrés Manuel. Ponen a Arturo Herrera, quiere sanear la economía, pero también el pronunciamiento, aunque fue por tuit, del presidente del Banco de México, que es el único que apoyó a esta declaración que hace Arturo Herrera. Sin embargo, Andrés Manuel no. Eso que le da el espaldarazo. Pero yo les pongo un ejemplo. Ahorita vengo de la Ciudad de México y estábamos viendo las muertes súbitas de las personas. Estábamos viendo, por ejemplo, este actor Eduardo Palomo, que murió a los 42 años, la hija de la conductora Talina Fernández, se asustó porque la pretendían asaltar, murió muy joven. Mariana Levy. Luego un jugador de fútbol, no sé si era de Argentina, también 38 años al parecer, o menos, porque un jugador de fútbol no juegan a tan como 30. Antes de los 30. Antes de los 30 también tuvo una muerte súbita. Entonces, si gentes tan jóvenes han tenido este fenómeno de muertes súbitas, se estaba estudiando en este congreso lo que está pasando con gente muy joven ante las tensiones, presiones sociales que existen. Entonces, venía manejando y me encontraba gente pues un poco ya mayor, que pierde la visión, se te cierran mal porque ya no escuchan. Entonces, tener a una persona, elevar la edad laboral, los pone en riesgo, porque imagínense gente que trabaje en una fábrica, ya no tiene la misma agilidad motora, entonces o se puede caer a la máquina o ya no ven. Ya yo a mi edad, digo, tengo 52 años, ¿verdad? Me faltarían 20 más laborales para que me pueda jubilar. Si así ya no veo, luego ya no escucho. Entonces, imagínense toda esta gente mayor que esté trabajando, entonces vas a ponerlos en una cuestión de riesgo laboral. Eso no se puede permitir, va en contra, porque entonces esto que se llama jubilación, que quiere decir el júbilo de disfrutar lo que ya hiciste de trabajo. No podemos tener gente mayor trabajando. Creo eso va en contra de los mismos derechos humanos y va en contra de la ley laboral inclusive. Porque, a ver, Carmen, estaba revisando las estadísticas, por ejemplo, en los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, por ejemplo, pues ellos sí se retiran más o menos a los 67, 68 años de edad, pero precisamente como señala Víctor, tienen otra calidad de vida, porque no estamos hablando de la misma persona en edad avanzada en México, donde prevalece, ¿no?, la pobreza, la desnutrición, exacto, la falta de servicios de salud adecuados, ¿no? Hay mucha carencia, hay muchas carencias
que hablar de un país desarrollado donde, bueno, pues podrían trabajar yo creo hasta los 70 sin problema, ¿no? A ver, platícanos. Mira, son varios factores, digamos, que influyen en el déficit, porque es un déficit del sistema de pensiones en México. Uno, el más importante, es la carga fiscal que implica, ¿no?, para el Estado mantener el dinero, digamos, el sistema para proveer, ¿no? Ese es uno, que nadie lo cuestiona, digamos, son sumas, y ahorita vemos. Y de fondo, o otros dos factores muy importantes, uno es demográfico, que tiene que ver con la esperanza de vida. Efectivamente, hoy los mexicanos vivimos mucho más años que hace 50 años. Y nada más les doy algunos datos. Mira, ¿cuándo empieza a haber un sistema de pensión más o menos masivo para los mexicanos? Hasta que se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, el IMSS, que es por ahí de los años 40. En los años 40, la esperanza de vida de un mexicano era de 50 años, más para que se den una idea. Entonces, claro que cuando hicieron sus proyecciones, todo el de proyección actuarial, decían, bueno, pues si se retiran a los 48 años, pues en 3 años ya estará muerta esa persona. Es decir, 3, 5, 10 años, quizás más, que recibe una pensión y hasta ahí se acaba, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Pues que vivimos mucho más tiempo. Efectivamente tenemos otro tipo de complicaciones. Hoy no nos morimos de infecciones, nos morimos de enfermedades crónico-degenerativas, todo lo que tiene que ver con diabetes, Alzheimer, etcétera, que además hacen una carga también al sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces está el tema demográfico. Las mujeres hemos dejado de tener hijos. ¿Y qué significa eso para las pensiones? Bueno, que hay una relación de dependencia entre población económica activa y población económicamente no activa o dependiente. ¿Quiénes somos dependientes o quiénes son? Los niños, ¿no? O todos hasta los 18, 21 años que estudian y no trabajan. Y todos mayores, los viejitos o los adultos mayores. Entonces, en el momento en que las mujeres dejan de tener hijos, es decir, que la fecundidad baja, la pirámide poblacional se invierte, es decir, la base donde debería haber más jóvenes se reduce y la cúspide, que debería ser muy chiquita porque hay pocos viejitos, pues se va haciendo mucho más ancho. Entonces la carga de dependencia también es un problema para las pensiones. Entonces no está fácil. Entonces no es sostenible. No es sostenible, entonces no está fácil. Y otra hipótesis por ahí importantísima, interesante, bueno, al menos interesante, es que al final del día el sistema de pensiones bien en esta situación por un tema político, ¿no? ¿Quiénes tienen hoy un sistema de pensiones, digamos, privilegiado? Todos aquellos que están asociados o pertenecen a un sindicato. Sindicatos que han pedido prerrogativas, que no aportan dinero a su ahorro, que se lo dan íntegro y que no hay ahorros, ¿no? Entonces, y habría que diferenciar. Concluyo nada más para no perderme, es decir, ¿qué tendría que haber en un sistema de pensión, una reforma? No solamente hablar del aumento de la edad para el retiro, ¿no?, sino también, yo sí le apostaría al ahorro voluntario, ¿no? ¿Quiénes aportan para una pensión de jubilación? El trabajador, el empleador y el Estado, ¿no? Entonces, el Estado la tendría que meter más. Así es, pero también uno. Y la otra, porque ahí también hay muchas trampas, ¿no? Muchos patrones no declaran cuánto ganan exactamente sus trabajadores y entonces es con ese sueldo con el que van a cotizar, de tal manera en que le dicen, mira, vamos a declarar que ganas 1,000 pesos, pero yo los otros 3,000 pesos te los doy por fuera. Y muchos pueden aceptar, es decir, un trabajo precario, ¿no? O por debajo del agua. Pero en el momento de una pensión solo pero se toma cuando te vas a pensionar te va el 40%. No, y sobre lo que está registrado ante el Instituto Mexicano de Seguro Social o el ISSSTE, ¿no? Entonces, y de lo que está registrado es el 40%. El 40%, entonces cuando tú te das cuenta ese dinero jamás te va a alcanzar, ¿no? ¿Y por qué se hace costoso? Pues bueno, porque habla menos gente trabajando, ¿no? Ya hablé de la dependencia, y porque van a vivir más tiempo, ¿no? Entonces, si se jubilan a los 60 años y se mueren a los 80, son 15 años que recibirán dinero, ¿no? Uno diría, bueno, ya trabajó mucho, pero no deja de ser una carga. Ahora, debería de haber también una diferenciación en la aplicación. No es lo mismo un profesor de la universidad, ¿no?, que un trabajador que se dedica a acabar, a cargar postes, a un trabajo más rudo o más físico. Que tiene, ¿no?, un desgaste físico. Que tiene un desgaste físico más alto, ¿no? Entonces,
Son muchos factores, me parece que decir que solamente es aumentar la edad es un error gravísimo y un desconocimiento de lo que pasa. Me sorprende porque me parece que no es inteligente el secretario de Hacienda, pero no solamente tiene que ver con el aumento de la edad para el retiro. Que consultan a los especialistas. A los demógrafos del Colegio de México, ahí está. Como Él es egresado Carmen del Cabrera. CONEX. Tenemos a Edgar Hugo Rojas en la línea telefónica. Mi querido Edgar, ¿nos estás escuchando? Por favor, compártenos tu opinión acerca de esta declaración que hace el secretario Arturo Herrera con respecto a la posibilidad de que se aumente pues la edad para el retiro. Platícanos. Con el gusto de saludarte, Estrellita, y saludar desde luego a la maestra Carmen, amiga, y desde luego al doctor Víctor y al gentil auditorio, cerrando este día de octubre, un tanto con climas distintos entre calor y frío, pero bueno, los temas continúan. Esta propuesta que trae el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, y que presentara ante un foro, desde luego, de los que se encargan para ver las cuestiones de afores y demás, donde el proyecto de la Cuarta Transformación habla de ampliar la edad para poder llegar a la jubilación, pues trae varias aristas. La primera, Estrellita, y al gentil auditorio, es que se habla de ampliar, obviamente, el periodo de actividad laboral del trabajador para que éste no se jubile a temprano momento. Esto vulnera, desde luego, un principio constitucional de la no retroactividad de perjuicio de persona alguna, es decir, tendrán que pensar que ese régimen donde se plantea ampliar la edad de jubilaciones será para aquellos que se vayan a incorporar por primera vez a un empleo en el cual se les esté monitoreando desde luego su régimen de posible retiro en años posteriores, no a quienes ya están cotizando, no a quienes ya se encuentran en activo, y no a quienes ya son la fuerza laboral del Estado mexicano, porque si no, bueno, pues entraríamos en esa contradicción de la retroactividad en perjuicio de persona alguna. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues resulta sorprendente que un gobierno de tinte social y paternalista, como lo ha sido hasta este momento el gobierno de la Cuarta Transformación, ahora esté pensando en obligar, obviamente, a que las personas tengan que trabajar más para que tengan aparentemente una jubilación más digna. El texto constitucional prevé que es obligación del Estado generar que el individuo tenga un medio ambiente sano y adecuado para su desarrollo, pero obviamente no implica que esto tenga que ser la ampliación, desde luego, de la actividad laboral para que en lugar de que se jubilen a los 25 o a los 30 años, ahora se jubilan hasta los 35 años de servicio. Eso no lo estipula el texto constitucional y bueno, pues allí hay varias aristas. Ahora bien, se estima, y lo decía Arturo Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público, que bueno, no se va a hacer nada sin consensar con los trabajadores y demás. Yo me atrevería a poner una interrogante, y acaso le preguntaron a la ciudadanía si la reforma educativa que ahora implementaron, donde se da plazas automáticas a personal académico, que obviamente por el hecho solamente de haber cursado en una normal y obtener el promedio de 6, ya están aptos para estar frente a grupo, pues obviamente que no, fue una situación pactada con las centrales magisteriales, y al final del día ahí están los resultados. Y creo yo que en esto, más que la argumentación que habrá, que dice Arturo Herrera, que no se va a hacer nada si no se consensa la base trabajadora, hay que ver o preguntarnos qué entienden ellos por base trabajadora, si la base trabajadora nacional o la base trabajadora que está a modo del proyecto de la Cuarta Transformación. Por otro lado, obviamente que no hay dinero que alcance, pero yo me atrevería a decir, inclusive en el ejemplo que comentaba la maestra Carmen, en el caso particular de la Universidad de Michoacán y de otras universidades donde el recurso no alcanza para el régimen de jubilaciones y pensiones, bueno, pues es que hay bastantes profesores que tienen el tiempo completo, son funcionarios públicos, y aparte de estar cotizando el tiempo completo como funcionarios públicos, también están percibiendo y cotizando el retiro y la jubilación respectiva como funcionarios. Entonces, bueno, pues ahí pareciera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no está haciendo un cruce adecuado, donde obviamente detecte, a ver, tú profesor universitario de tiempo completo, o te separas del tiempo completo para cotizar como funcionario, o te quedas como profesor de tiempo completo y dejas de cotizar como funcionario.
Y si hacemos ese tabulador, encontraremos que un buen número, cuando menos me atrevería a decir un 35-40% de profesores de la Universidad de Michoacán y de otras universidades están como funcionarios a nivel federal, estatal y municipal, y aparte cotizando y aparte generando la antigüedad para su posible jubilación, lo cual esto pues no habrá recurso que alcance. Y a nivel nacional lo mismo ocurre con el magisterio y con otras entes gubernamentales. Creo que allí está el talón de Aquiles que tendrán que analizar para que obviamente haya una estricta distribución de la riqueza, como lo ha mencionado el presidente de la República, porque si no, bueno, de lo contrario nada más pareciera una situación demagógica que obviamente se antoja nada más para generar una reforma a modo de los grupos en el poder o también de los grupos patronales que le están ayudando a la proyección de la cuarta transformación y desde luego también a la edificación de la refinera, del Tren Maya, por mencionar algunas situaciones, mi querida Estrellita. Bien, Hugo. Y bueno, Víctor, a ver, ahorita estaba pensando, Hugo tiene un punto interesante. El tema de las pensiones y jubilaciones depende mucho con respecto al salario con el que se haya jubilado el trabajador en este caso, y tenemos de todos los rangos, desde el que ocupaba un alto cargo jerárquico y se pensiona con su sueldo, no sé, que le gusta, de unos 30,000, 40,000 pesos, hasta un trabajador que a lo mejor recibe 2,000 pesos al mes, me quiero imaginar. ¿Qué no sería pues más viable quizás pues homologar un tipo de pensión universal que a todos les permitiera vivir dignamente, o me estoy yendo muy al extremo? A ver, platícanos. Ahorita, qué lectura tan formidable hace Hugo, y me viene esta hipótesis. Dicen que el que hace la ley hace la trampa. Resulta ser que ahorita es insostenible los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si vamos a elevar la edad para poderse jubilar a los 75 años de edad, quiere decir que tienen que desaparecer el programa de 70 y más, porque entonces, si es una edad laboral donde tú puedes obtener recursos, entonces para que puedan dar el programa de 70 y más, tendrá que ser de 75 en adelante, porque entonces no hay ingresos. Entonces, ¿qué forma tan burda, tan tramposa de poderse deshacer del programa de 70 y más y decir, no, porque están trabajando, puedes hacerlo? Entonces toda la gente también perdería ese beneficio, y como bien lo dice el doctor Hugo, pues la ley, no hay retroactividad en tu prejuicio. Entonces creo que es una forma tan maquiavélica de poder eliminar ese programa, porque le está pesando mucho a Andrés Manuel López Obrador ya. O bueno, Carmen, en todo caso, retrasar lo más que se pueda el pago de las pensiones, que significa pues también una carga onerosa al erario público. Por un lado. Y lo otro, nada más para acotar aquí, la manera con qué sueldo tú te jubilas, se hace un promedio de los 5 años, en los últimos 5 años donde estuviste trabajando, ¿no? Si un profesor de la Universidad Michoacana, sus últimos 5 años donde va a cotizar o ya se va a jubilar, tiene un alto puesto en el gobierno, pues será con ese dinero, con ese sueldo, digamos. Pero digamos, no es lo que acumulas, cotizas en semanas ante el ISSSTE y el IMSS, ¿no? Pero ¿con qué sueldo te quedas? Con lo que hayas, un promedio de lo que de tu salario de los últimos 5 años, ¿no? Por ejemplo, yo también conocí o sé de maestros, por ejemplo, en la Universidad Michoacana, que si tienes el doctorado, pues te suben el sueldo porque tienes otro nivel, y entonces se consiguen doctorados que sin ninguna exigencia, digamos, académica. De calidad, porque quieren adquirir ese ingreso para cuando se jubilen, sea con mayor. Entonces, por todos lados le queremos dar la vuelta, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es insostenible. No va a haber dinero que alcance, ¿no? Entonces, le tenemos que apostar también a ponerle un poquito más de lo que nosotros ahorramos. No hay una cultura del ahorro en el mexicano, eso es verdad. Pero no, también hay sueldos muy precarios. Es que no hay disciplina, no hay disciplina de los mismos funcionarios. Recordemos, Gurría, que ahorita está en la OMCD, él se jubiló con un salario, pero súper inflado. O sea, de la Secretaría de Hacienda. Y es de la persona más joven, de los más jóvenes que ahora sí, valga la redundancia, que se han jubilado,
y luego se va al Banco Mundial, ¿no? Entonces, No, a la OCDE. A la OCDE. A la OCDE. Entonces, qué forma tan tramposa, o sea, siempre el más vulnerable será el más dañado en todo y el que llevará toda la carga de estos ejercicios. Creo que por ahí no va, debe haber una disciplina. Afortunadamente ya los diputados votaron que nadie puede ganar más que el presidente de la República, falta que se mande a los demás congresos y que el Senado lo apruebe, y creo que esa es una buena noticia. Por ahí empezaríamos a regular. Yo no creo que esa sea una buena noticia, porque quiere decir que entonces los sueldos van a ser más precarios. Pero ¿quién gana como un presidente de la República? Bueno, Si todos vamos a ganar eso, pues adelante. yo sí preferiría que el presidente de México gane un poco más para que entonces... La idea es jalar, no bajar. No, pero precisamente, tú ves cuánto ganan los jueces, magistrados, funcionarios de presencias municipales, Alcaldes. alcaldes, pero- ganan 3 veces lo que Pero gana es, el presidente. pues es relativo. Relativo, no es todo. A pero ver, si no, Edgar Hugo, imagínate- platícanos, entonces, ¿cómo darle viabilidad al sistema de pensiones? Mira, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es una estricta distribución de la riqueza, lo comentaba yo hace un momento, de que hagan el cruce la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los que están obviamente haciendo doble o triple cotización. Por ejemplo, yo servidor público, bueno, pues obviamente estoy haciendo una cotización para mi retiro y recibiendo una percepción económica al respecto, pero a su vez, si soy profesor de tiempo completo, también estoy haciendo una cotización y antigüedad para mi retiro correspondiente, y a su vez, desde luego, estoy impactando al erario público, porque al final del día es el mismo recurso. Ahora bien, encontramos casos espectaculares, Estrella, como el asunto de la secretaria de Gobernación Federal, Olga Sánchez Cordero, donde está jubilada como ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella dijo, al arrancar el periodo, ya llevamos un año, de que no iba a percibir, o mejor dicho, que la percepción como secretaria de Gobernación no la iba a recibir, sino que la iba a repartir en programas sociales y a la pobreza, etcétera, y que ella, bueno, con su jubilación, una jugosa jubilación como ministro en retiro, le era suficiente. La pregunta es, pues, a nadie le ha dado explicación de dónde está impactando benéficamente ese recurso, que como funcionaria federal de primer nivel, como secretaria de gobierno, pues a quién le está ayudando, cómo lo están manejando. Ya nadie ha dicho nada al respecto. Ahora bien, ¿qué es lo que requerimos? No es sancionar al trabajador con aumentarle la actividad laboral, sino obviamente es propiciar las condiciones para que aún y cuando no se amplíe la jornada o los años de servicio, pues obviamente haya una bolsa, un monto correspondiente, donde una parte la ponga el trabajador en las famosas afores y otra sea la contribución benéfica que el gobierno le haga, para que obviamente haya un retiro digno, e incluso me atrevería a decir que si hay ese retiro digno, pues las personas que están en edad de retirarse pudieran convertirse casi en automático en microempresarios o emprendedores que al final del día van a generar empleos para las nuevas fuerzas productivas que se incorporan al mercado. Pero insisto, esto es de hacia adelante, con los nuevos que se van a incorporar, y el problema los tenemos con los actuales. Entonces, con los actuales que están en edad de jubilarse, pues obviamente hay que hacer un análisis y efectivamente la duplicidad de cotizaciones y de semanas, etcétera, que se encuentran en el régimen de jubilaciones, están realmente denegando lo que dicen tener, es decir, tiempos completos, funcionarios federales, estatales o municipales, etcétera. Y creo yo que ahí es donde está el medio del asunto para encontrar una estricta distribución de la riqueza. De lo contrario, pues insisto que nada más es una cuestión demagógica y una situación que va a vulnerar a los que menos tienen. Y entonces esto queda muy alejado de aquel principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Bien, Edgar Hugo, pues yo quiero agradecerte muchísimo que nos hayas permitido charlar contigo aquí en esta mesa de análisis, aquí en CB Noticias, edición nocturna. Y bueno, pues te mando un fuerte abrazo, amigo, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto contigo para analizar este y otros temas de interés. Un abrazo bien fuerte, mi querida Estrellita, a Carmen, a Víctor y al gentil auditorio, siempre atento y dispuesto por esta gran empresa de CB Noticias. Bien, bueno, pues muchísimas gracias también
a Carmen, a Víctor por haber estado Gracias. esta noche con nosotros aquí en el estudio. Una última pregunta, Carmen. Bueno, pues estamos hablando de este tema de las jubilaciones y pensiones, pero de los trabajadores que han estado cotizando. ¿Qué sucede con aquellos sectores que están en la informalidad? No tienen acceso. De hecho, eso les quería comentar, o sea, hablamos del sistema de pensiones, pero aquí solamente están aquellos que son asalariados en la iniciativa privada, que es a través del IMSS, o todos los burócratas, funcionarios públicos a través del ISSSTE. Aquellos que están en la informabilidad, a menos que ellos voluntariamente vayan, se registren, hagan sus aportaciones y den su ahorro, tienen acceso a un sistema de pensión. De lo contrario, nada. O sea, pensemos en un albañil, ¿no?, que toda su vida trabajó, él no tiene acceso. Si no está dado de alta ante estos dos sistemas, no puede. Pero no hay sí manera. hacen uso de los sistemas de salud, por ejemplo. Sí, pero son limitados. Por ejemplo, todos los servicios de la Secretaría de Salud, que son para personas que no son derechohabientes, pero no al sistema de seguridad social, que es muy diferente. Seguridad de salud es diferente a la seguridad social. Bien. Pues ahora sí que nosotros concluimos esta mesa de análisis. Víctor, Carmen, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en el estudio. Un gustazo charlar con ustedes y bueno, pues en próximas ediciones tendrán aquí a César Velázquez. Yo solamente estoy echándole la mano por el día de hoy. Gracias. Gracias. Y vámonos a una pausa, enseguida volvemos.